Sean todos muy bienvenidos al canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP. Todos los meses, excepto en diciembre, nos reunimos para leer un paper o, en español, un trabajo científico recientemente publicado. Y eh, es algo muy interesante para estar siempre actualizados. Es una sana costumbre. Y esa costumbre no la hacemos solos, de ninguna manera, porque aquí tenemos desde Colombia nuestro coanfitrión, el doctor Ricardo Javier Piñeros Duque. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Hola, doctor Martín, un gusto compartir con usted y con todas las personas que van a visualizar este video. Mi nombre es Ricardo Piñero, soy colombiano, nací en Bogotá y me dedico a la parte del área de patología hace cerca de 22 años y tengo Qué un laboratorio bueno. en el cual me ¿Cómo dedico a eso. necesitamos un patólogo, Ricardo? ¿Cómo necesitamos un patólogo? Y cuéntanos, tú estás, para comentar a los colegas que están viendo este video, tal vez extemporáneamente, tú estás haciendo la certificación latinoamericana en la generación 26-27, pero tú prestas servicio a De colegas, ¿no? patología A ver. y también de cirugía oncológica. Ah, El semestre pasado terminó posgrado en cirugía. Estamos haciendo los primeros pinitos en cirugía de tejidos blandos y pues me quiero dedicar como a la cirugía oncológica y al tratamiento del cáncer en wow. mascotas. Súper complejo y completo también, porque estás en patología, que sería como antes, y el tratamiento durante la parte de... Y nos convoca, y después me gustaría, voy a presentar este trabajo, que fíjense que este trabajo es de mayo del año 2026, es decir, estamos unos meses recién. eh, Vamos a mostrar que es el QR. Ustedes pueden escanear el QR en la pantalla, o si no, si ustedes ven arriba del QR, está la HTTPS, y ese mismo lo van a tener en la descripción del video abajo. Entonces ustedes pueden hacer clic con el QR o directamente yendo directamente al trabajo. Y ese trabajo traducido es un artículo de revisión, fíjense, publicado en Frontiers, cuyo título en español es Sarcoma cutáneo y subcutáneo de tejidos blandos caninos en perros, informe consensuado de la Asociación Brasileña de Oncología Veterinaria, que se llama ABROVET. Ricardo, ¿qué es lo que te ha llamado la atención para decidir ser el que expone este trabajo? Doctor, pues a mí lo que más me llamó la atención de este trabajo como patólogo es que yo me doy cuenta es que los tumores de tejidos blandos muchas veces son subestimados desde el punto de vista clínico y no se tiene en cuenta un protocolo estándar para hacer un buen abordaje quirúrgico y lo mismo que en el tratamiento de este tipo de neoplasias. Perfecto. Ahí vemos algunos de los autores, pero si ustedes entran directamente, voy un poquito, perdón, para atrás, quiero ir para atrás, porque fíjense la cantidad de autores, colegas que están viendo aquí, son colegas amigos, hay colegas que son profesores de la certificación CLATOP, hay colegas, por ejemplo, aquí está la doctora María Lucía Saidán Dagli, que, que fue, es de alguna manera la otra parte que nos permitió hacer el programa de CLATOP. Entonces, este es un homenaje también a la doctora Malú, también llamada Malú, pero también tenemos a Andrigo Barbosa, tenemos a Pablo Yarc, voy diciendo algunos, a Rodrigo dos Santos Horta, que va a dar clases ahora en agosto, Ricardo, doctor Rodrigo, tenemos al doctor Denner Santos dos Anjos, que es el tercero del principio, que también es profesor de la certificación. Realmente son todos colegas muy capaces de Brasil. Vamos a empezar, mi querido. Esta fue la introducción que has hecho de sarcomas y cuéntanos un poco el objetivo de este trabajo. Pues el objetivo de este trabajo era definir literalmente cuál es la definición de los tipos de sarcomas que hay, establecer cómo se clasifican este tipo de neoplasias, cuál debería ser el uso adecuado de herramientas diagnósticas y de igual forma cuál debería ser la ruta de tratamiento oncológico. Y ahí tú has puesto Dentro, el marco nosológico, que eso es importante, ¿no? Porque uno ve muchas pláticas, charlas de colegas de habla inglesa. ¿Nos puedes contar un poco esto de STT, STN, STS? hay una cierta discrepancia en la utilización de estas siglas debido a que se colocan indiferentemente no teniendo en cuenta que hace referencia a cada una de ellas. Entonces encontramos
tumor de tejidos blandos que agrupa tanto neoplasias como no neoplasias. Tenemos también neoplasias de tejidos blandos que agrupan neoplasias benignas y malignas y tenemos sarcomas de tejidos blandos que agrupa principalmente a neoplasias de tipo maligno. El uso adecuado de esta terminología es importante, ya que muchas veces cuando hacemos reportes clínicos no la tenemos en cuenta y la definición puede estar variando en muchos aspectos desde el punto de vista clínico. A ver, traducido, yo no entiendo nada. Dime un poco cuáles serían las diferencias entre decir que es un tumor de tejidos blandos, decir que es una neoplasia de tejidos blandos y decir que es un sarcoma de tejidos blandos. ¿Cuál sería la diferencia así para mi abuela? Un tumor de tejidos blandos particularmente pues puede abarcar cualquier tipo de nodulación que aparezca en el cuerpo, siendo un proceso neoplásico o no neoplásico y puede ser maligno o benigno. La neoplasia se refiere particularmente a la proliferación celular descontrolada. En este caso también puede ser procesos neoplásicos benignos o malignos. Y los sarcomas agrupan particularmente tejidos de origen mesenquimal de tipo maligno. Esa sería la Perfecto, explicación. perfecto, perfecto. Y aquí tenemos cómo se han reunido los colegas de Aprovet, ¿no? Para hacer esta Sí, revisión. Cuéntanos un poco quiénes han participado, cuál fue los alcances. pues fue 2 días de trabajo en donde se presentaron 25 ponencias, 351 participantes. En el segundo día se categorizaron por grupos en donde se enfocaron en el área de diagnóstico, pronóstico, terapéuticas e investigaciones futuras que se pudiesen realizar sobre este tipo de neoplasias. Qué interesante. Es decir, físicamente ellos se reunieron y dieron como si fuese un fin de semana, vamos a decir, como hacemos nosotros cada módulo, un fin de semana a hablar solamente de este tipo de tumores Sí, por áreas. Entonces se por reunieron áreas. expertos en el área clínica, en el área de patología, en el área de cirugía para Wow. definir aspectos importantes que tuvieran que ver con este tipo de neoplasias. Perfecto, perfecto. Y aquí tienes, aquí vamos entonces a trabajar solamente dentro de las tres alternativas de nomenclatura con el sarcoma de tejido, ¿no? El De, STS, de tejidos blandos, sí. de tejidos blandos. Entonces, se puede definir que los sarcomas de tejidos blandos son células derivadas de células mesenquimatosas que tienen origen en tejido conectivo, tejido neuromuscular, tejido adiposo y músculo liso o estriado esquelético que no está ahí. Pero esa es la que agrupa en este caso los sarcomas de tejidos blandos. Y dependiendo del tipo de Ujú. tumor, el comportamiento puede ser variable. Hay tumores que tienen un comportamiento menos agresivo con respecto a otros. Es Y pueden interesante ser, porque no se puede hacer de alguna manera como primera. Aquí lo que estamos viendo es que hay gran diversidad de tejidos, ¿no? Dentro del sí, sí. mismo componente y también, como tú dices, hay distinto tipo de agresividad o no. Sí, todo va a depender del tipo de tumor. Los más comunes, frecuentemente que se encuentran como entre los sarcomas, son los fibrosarcomas y lo mismo que los liposarcomas son los más regulares. Es poco frecuente por lo menos encontrar tumores de vainas nerviosas o de Mm. tejido nervioso que son de baja presentación. Es decir, lo que tú mencionas sería de aquí de tejido conectivo y de tejido adiposo, como los más que tú ves en tu Los más laboratorio. recurrentes, sí. Perfecto. Quiero agradecer antes a los colegas que en vivo nos están acompañando, a Cristóbal Bastía, a Bruno y a Edu Palacio, que siempre agradecemos que nos acompañen en vivo. Primero porque ellos tienen ahí fresco, fresco en la grabación, están ahí acompañándonos y segundo que nos hace sentir más que dos. Y aquí tienes eh, las características, ¿no? De este grupo. Sí, particularmente estos tumores pueden ser engañosos, ya que muchas veces los podemos encontrar como si tuvieran una pseudocápsula o cápsula, pero muchas veces hay que tener en cuenta que puede haber un crecimiento local por microsatélites que se presenten en este caso, de esa tumoración o lesión neoplásica. Qué Es baja la perdón presentación, que te interrumpa, tranquilo. Ricardo, qué interesante esta imagen, ¿no? Es muy interesante porque tiene como lo que tú dices, parece como que estuviera encapsulado, entre comillas, ¿no? Pero tiene estas patitas, ¿no? Estas líneas, ¿no? Que lo ven en la infiltración que dice microscópica. Sí, adelante, perdón.
Pueden llegar a ser engañosas esas pseudocápsulas, entonces se tiene que tener muy en cuenta al momento de hacer una buena resección quirúrgica. Los sarcomas de tejidos blandos tienen baja presentación en metástasis cuando son de grado 1 o grado 2, pero cuando son de grado 3 la posibilidad que hagan metástasis a linfonódulos regionales es alta y lo mismo que a otros tipos de órganos. Es curioso y me llama la atención porque estas neoplasias por lo general hacen metástasis a través de vasos sanguíneos, Ujú. pero se reporta metástasis a linfonódulos cuando son de alto grado. Esto es importante porque en general decimos que en oncología, como los sarcomas como grupo van por sangre, los carcinomas van por linfático, pero aquí tú dices que los de alto grado, que serían aquí, los que vemos riesgo más alto en la flechita roja, ¿no? Que sería, ahora lo vamos a ampliar, grado 3, grado 4, tú dices que también afectan al ganglio Sí, pueden llegar a linfático. afectar ganglios. Gran importancia. Y aquí tenemos las metástasis, ¿no? Que dijimos, el tumor primario se desprenden celulitas que migran y van a pulmón, ganglio, como tú decías, y otros órganos. Súper, muy lindo este cuadro. Y aquí tenemos en qué pacientes vamos a verlos más frecuentemente, ¿no, Doc? Y qué incidencia, Particular, ¿no? Sí. sí, entonces dentro de los tumores de piel, los sarcomas de tejidos blandos abarcan entre el 8 al 15% de los tumores en general. Y los más, las zonas más particulares donde se pueden llegar a presentar está el cuello, el tronco y las extremidades. Las hembras tienen particularidad por las zonas del tronco y los machos por las extremidades. Llama la atención que las hembras tienen receptores de progestágenos que se han identificado en esas zonas particularmente. Y los tumores que más se presentan, cerca de un 60%, predominan principalmente a nivel de las extremidades. ¿Cómo puedes ¿Qué repetir manos? lo de los sexos? Los de los sexos. La hembra presenta un mayor grado de riesgo de presentación por receptores progestágenos que se han encontrado en tumores que han evaluado en ellas, particularmente a nivel del tronco. Entonces se puede llegar a pensar o a sugerir de que el sexo tiene cierto grado de predisposición para el caso de las hembras. ¿Qué más nos debe llamar la atención? Se presenta particularmente en animales adultos a longevos, en un rango de edad que puede oscilar entre los 7 a los 15 años y hay cierta predisposición principalmente por esos grupos etarios y afecta principalmente gracias razas medianas a grandes particularmente. Esas que están en la imagen que tú ves, básicamente los Golden, Labrador, Pastor Sí, y Boxer, son las que más. más pueden encontrarse. Y Pues yo bien creo que son las interesante. razas más Sí, comunes, entonces la sí. incidencia de casos en ellos es más frecuente, creo yo también, que tiene que ver con ese elemento que se vuelve muy popular en muchas veces. Fíjate que como que dice que las razas pequeñas no estarían tan afectadas, ¿no? No se ven tan afectadas. Hay elementos que lo desencadenan, se tiene reportado que pues, elementos como procedimientos quirúrgicos con elementos ortopédicos, la aplicación de medicamentos o la presentación de cuerpos extraños, incluso hasta parasitismos, pueden llevar a la presentación de este tipo de neoplasias. Muy interesante. Y esto sería, aquí entramos en tu campo, entramos a tu terreno, mi estimado, los subtipos dentro de este grupo de los sarcomas, ¿no? De tejidos blandos. Sí, entonces dentro de los subtipos de sarcoma de tejidos blandos encontramos los fibrosarcomas, el tumor de la vaina periférica de los nervios, el tumor de la pared vascular y también se encuentran otros subtipos como los misosarcomas, liposarcomas, leiomyosarcomas, sarcomas pleomórficos y mesenquimomas, que son tumores altamente indiferenciados y la verdad pues yo nunca he diagnosticado uno de este tipo. Y te hago una pregunta, este PNCT y PWT sería la nueva clasificación de los Como que la nosotros... tienen ellos en Sí, el artículo, sí, sí sería la sí, nueva clasificación. perfecto, perfecto. Eh, y lo que dice implicación, dice puede orientar diferenciales, pero el grado, vuelves a resaltar, a recalcar que el grado es muy importante, ¿no? Sí, es importante tener en cuenta el grado porque hay tumores que tienden a ser muy pleomórficos
y esos tumores que son altamente pleomórficos, el grado de malignidad tiende a ser muy alto. Por lo general, cuando yo los encuentro, Ujú. son tumores que tienen muchas veces células gigantes, que tienen áreas de necrosis intratumoral y que el recuento mitótico puede ser incluso mayor de 20 figuras mitóticas en pocos campos, en 10 campos de 400X. Bien. Y aquí está uno por uno, ¿no? Aquí tenemos el fibro. ¿Cuál es el de todos estos, perdón, vuelvo para atrás, de todos estos, los tres primeros y los otros subtipos, cuál es el que tú en Bogotá ves más habitualmente? El más común es los fibrosarcomas seguidos de los liposarcomas. Son Ok, los más comunes. ok. Entonces, dentro de los fibrosarcomas, ¿qué hay que tener en cuenta? Son tumores que tienden a generar infiltración local, no obstante que puedan estar pseudo encapsulados muchas veces. Son células que tienen características fusiformes, que forman fascículos que se entrecruzan. Muchas veces se pueden encontrar como en espina de pescado, que es lo que reporta la literatura, y hay ciertas regiones del cuerpo en donde predominan principalmente como las extremidades, el tronco, el abdomen, la cara, partes de los párpados, que es donde de pronto los podemos encontrar, y ya cité algunos elementos que los pueden inducir. Dentro de las características importantes es que este tipo de tumores pueden expresar eh, Ki67 y endosialina, que se relacionan muchas veces con el factor pronóstico, ya que aquellos tumores que expresen más estas proteínas tienen mayor agresividad y posibilidad de reincidencia y metástasis. Una También se pregunta, han el Ki-67 en general, ¿lo usamos para qué? En general, ¿qué te dice? Como para para tener... identificar proliferación celular porque se expresa en todas las fases del ciclo celular. O sea, me está Perfecto. diciendo cómo está creciendo el tumor. Entonces, entre mayor expresión tenga, la posibilidad de metástasis o recurrencia local va a ser más alta. ¿Y la endosialina, que no es tan hablada? Es una molécula, por decirlo así, recientemente identificada en este tipo de tumores y se relaciona también con la posibilidad de metástasis y recurrencia local. Entre más se exprese, mayor va a ser. COX-2, muchas veces se piensa que se expresa, pero COX-2 no se expresa en la mayoría Exacto. de este tipo de tumores. Esto es importante porque muchas veces se usa el anti-COX-2, no sé, los antiinflamatorios, como tratamiento, como complemento, como coadyuvante, pero en este caso está ausente. Está ausente, sí, señor. Y después tenemos los factores de plaquetas, estos Factor de que... crecimiento plaquetar y receptores de crecimiento plaquetar que se han asociado en este caso con progresión del tumor, o sea, con la capacidad que él tiene de hacer metástasis. Ahí por lo menos abajo tengo unas Ujú, imágenes de ujú, mías de un ujú. linfonódulo que tiene evidencias de una metástasis por un sarcoma de tejidos blandos alrededor de Bien, los linfoides. súper. Este sería el de la tumor de la pared, que sería el W, ¿no? Lo Sí, habíamos señor. llamado. Tumor de la pared vascular, que por lo general son tumores poco frecuentes. Son tumores que son derivados de la pared de los vasos sanguíneos, pero excluye lo que son las células endoteliales, que en este caso no las reúnen. Tienen un patrón esteriforme, placentoide, en remolinos, que es una de las características que los describen. Muchas veces los describen como cebolla cabezona, Es esto que por el tú has patrón. puesto en la imagen, ¿no, Ricardo? Sí, sí, Eso que señor. como Esos que cebollas, es están verdad, de las es verdad, cebollas. es Y verdad. pues hay diferentes subtipos como hemangiopericitoma, miopericitoma, angioleomioma, angiofibroma o tumor glomus, que también es otro tumor derivado de la pared de la pared de los vasos sanguíneos. Por eso el nombre es en plural, ¿no? Tumores de la pared perivascular, pues son grupos, es un grupo distintos. Perfecto. Sí, señor. Y dice aquí el desafío. ¿Cuál sería este desafío? Importante que muchas veces este tipo de tumores para el patólogo es difícil llegar a tener un diagnóstico certero y es requerida la realización de inmunohistoquímicas como elemento complementario al diagnóstico histopatológico. Se puede confundir con el de lo de la vaina De nerviosa. las vainas de nervio periférico, sí. Perfecto. Con los schwannomas se puede llegar a confundir O muchas con los veces. llanomas, claro. Y después los de grasa, los indiferenciados y los leiomiosarcomas, los agrupados.
Sí, otros tipos menos comunes, se encontramos los liposarcomas, que tienen tienen otros subtipos, como son diferenciado, mixoide, pleomórfico e indiferenciado. También encontramos que este tipo de tumores, la utilización de MDM2, P53, pueden ayudar a su clasificación. Principalmente los liposarcomas expresan MDM2 y tumores de tipo no tan diferenciado como mixoides expresan bastante bien P53. Por otra parte, Ujú. está- están los sarcomas pleomórficos, que hay que tener en cuenta que es un patrón esteriforme y de células gigantes. Son tumores que requieren de igual forma la utilización de herramientas complementarias para un adecuado diagnóstico, como son herramientas de inmunohistoquímica. Y también encontramos los leiomiosarcomas, que son tumores derivados del músculo liso, que lo podemos encontrar en las vísceras como tal, intestino, vejiga, y en este caso se utilizan inmunohistoquímicas como actina de músculo liso, desmina, calponina, que ayudan a orientar el diagnóstico de este tipo de tumores. Y también encontramos los mesenquimomas malignos, que son tumores muy pleomórficos que pueden tener diferentes tipos de componentes mesenquimales como tejido conectivo, cartílago, hueso, incluso hasta tejido adiposo. Wow. Entonces, ¿cuál es la conclusión en esta parte de este tipo de tumores? Muchas veces cuando hacemos biopsias incisionales para ciertos tipos de tumores, se nos puede estar escapando el diagnóstico porque no estamos abarcando todas las cosas que puede llegar a tener adentro del tumor. Súper importante esto que has dicho, y más si es un supuesto lipoma, ¿no? Sí, Es decir, que puede ser un liposarcoma. Y es decir, punzamos, sale tejido adiposo, Ricardo, y cómo podríamos sospechar que sería el liposarcoma en vez de lipoma. la recomendación desde el punto de vista médico clínico es que se debe evaluar toda la masa. Y lo importante en el ejercicio de la patología es que cuando se reciben las masas, se hagan cortes seriados del tumor para poder identificar zonas que tengan cambios de color. Esos cambios de color muchas veces pueden mostrar áreas irregulares o poco diferenciadas del tumor, pero no nos podemos quedar simplemente con coger dos o tres fragmentos para la Mm, evolución. es Hay decir, tumores que qué necesitan interesante. Sí, perdón. profundizar. ¿Perdón? Sí, ¿Hay tranquilo. tumores? Lo Hay último, tumores que requieren llegar a ese grado de de estudio. procesamiento, o sea, literalmente cortar todo el tumor. Hay que cortar todo el tumor. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, hacemos una citología, que sería poner una aguja en un pajar, ¿no? Y no damos justo en la zona indiferenciada, podemos decir que es un lipoma y no lo era. Y no lo era, sí. Wow, súper. ¿Cómo se presenta? Hablando de estas masas. Pues por lo general para el caso del tejido subcutáneo y piel, pues son nodulaciones que pueden estar adheridas o sueltas, pueden llegar a presentar muchas veces dolor, producto de la ulceración y la contaminación con bacterias, pero esto es muchas veces por descuido de los propietarios, que una masa neoplásica se ulcera y llega a ese tipo de compromiso. ¿Cuándo se puede llegar a presentar dolor? Cuando esas masas presentan necrosis por dentro y ya están desarrollando un cuadro inflamatorio. Pueden comprometer órganos internos, y el compromiso de esos órganos internos pues pueden haber diferentes manifestaciones clínicas dependiendo de dónde se localicen anatómicamente. Puede haber tenesmo, vómito, retención urinaria, polaquiuria. Si está afectada por lo menos la vejiga, se puede presentar polaquiuria. En general, puede llegar a afectar cualquier tipo de órgano, y la manifestación clínica va a depender de su localización anatómica. Puede afectar también articulaciones, porque los sarcomas también pueden ser de las membranas sinoviales, Uy, entonces puede llegar a comprometer articulaciones también. mm, muy, muy. Y aquí cómo diagnosticarlos, ¿no? Cómo integrar todo. Entonces, para el diagnóstico hay que tener en cuenta el tamaño, los planos anatómicos que está involucrando, si la masa es móvil o no, la ulceración, el dolor y qué tanto afecta la funcionalidad de un órgano. Citológicamente, la citología es una buena herramienta
pero tiene sus vacíos particularmente en aquellos tumores que son poco diferenciados o en aquellos tumores donde ya hay de pronto un compromiso inflamatorio o necrótico. O sea, en una citología puede ya estar tomando células necróticas o tejido necrótico inflamatorio, pero no estoy tomando el tejido neoplásico. Entonces, el espectro del tumor puede cambiar dependiendo de dónde pase la aguja. Entonces, la citología puede tener un acercamiento hasta el 35% Wow, de bajo. error en cuanto a lo que se pueda llegar a diagnosticar dependiendo del tipo de neoplasia. 35% de error tiene la Más citología o menos entre para un los 30 o sarcomas. Wow, 35% de error. Entonces, bastante. la citología no es una herramienta 100% sensible para el diagnóstico en este caso. Ujú. Y ahí vamos a La la biopsia, biopsia. la biopsia incisional es una herramienta adecuada y se debería tener siempre en cuenta cuando se van a remover masas muy grandes. Pero el diagnóstico adecuado siempre va a ser con la masa completa removida quirúrgicamente. Elementos complementarios para el diagnóstico y el tratamiento tiene que ser el uso de la tomografía computarizada y de la resonancia magnética, porque esto nos ayuda a planear el procedimiento quirúrgico, a ver qué tan comprometidos pueden estar unos tejidos y qué estructuras críticas pueden llegar a verse comprometidas al momento de la cirugía. Ejemplo, si está rodeando una arteria, un riñón, una glándula adrenal, todo eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de la remoción del tumor y gracias a estas herramientas, pues hoy en día la planificación quirúrgica puede ser más adecuada. Por último, para esta diapositiva hay que tener en cuenta que la histopatología sigue siendo el gol estándar para la clasificación de los sarcomas porque me confirma el diagnóstico citológico, me ayuda a estadificar o a establecer el grado, me permite evaluar los márgenes del tumor y lo mismo que si hay necrosis y el índice mitótico. El índice mitótico y la necrosis y la diferenciación de las células tienen que ver con el grado histológico del tumor. Es decir, más necrosis, mayor índice mitótico, peor, más alto el grado. Peor es el tumor, peor es Ok. el tumor. Una pregunta, Ricardo. Con la biopsia incisional, ¿no corremos el mismo riesgo que con la citología de no ir al lugar donde está el problema? Igual, es igualito. Es Igualito. igualito porque el tumor puede variar en su contorno y Ujú. muy posiblemente con la sola biopsia incisional no es necesario, pero la recomiendan como una herramienta a tener en cuenta al momento de hacer la cirugía. Porque si yo veo que es un tumor muy agresivo, pues muy posiblemente la remoción eh, quirúrgica tiene que ser más amplia de lo debido. Y otra pregunta como recomendación práctica. Las tomas de muestra de estas incisiones, estos pedacitos que uno toma de la masa si es grande, ¿cuántas recomiendas hacer? Hay algún plan que diga el consenso? ¿O una, tres? Yo Cómo lo ves? recomendaría, en el artículo no lo recuerdo, pero yo recomendaría entre 3 a 5 para poder tener de Muestras. pronto un abordaje adecuado. Y evitar el centro, alguna localización especial si es porque son bolotas grandes, ¿no? Son masas Es grandes. que va a depender de la aguja que utilicemos o del truco que utilicemos, pero lo ideal es tratar de tomar de diferentes localizaciones de la masa, por lo que puede ser tan heterogénea muchas veces. Ujú. Perfecto, perfecto. La citología, ahora vamos a profundizar en cada uno. La citología, Doc. Bueno, a nivel citológico, pues lo que vamos a encontrar son células fusiformes con características muchas veces dendríticas o epitelioides, incluso hasta redondas, dependiendo el tipo de tumor que se quiera diagnosticar en este foro, en este caso. El problema de la citología es que muchas veces se puede llegar a confundir con la proliferación de tejido de granulación, con inflamación de las fascias o hiperplasia reactiva del tejido blando en los animales. Entonces la citología siempre tiene un rango de error un poco amplio, pero de igual forma sigue siendo una herramienta diagnóstica preliminar de bajo costo. Es decir, Ricardo, que si nos da positivo, está correcto, nos sirvió, pero de cada tres pacientes, uno no nos va a dar error. Sí, puede haber O- un error en ese contexto. Perfecto. Entonces la biopsia e histopatología son importantes. Aquí la Sí, tenemos. señor.
¿Qué características tiene aquí dice la incisional, ¿no? Sí, la incisional. Hay que tener en cuenta que pues, se puede presentar cierto grado de discordancia, pero la citología siempre va a llegar a ser una herramienta complementaria al diagnóstico preliminar de una masa. La histopatología, pues ya lo mencioné, siempre va a ser la gol estándar en la clasificación, en este caso de los tumores. Algo importante es que por más grande que sea la masa, no fragmente las masas cuando las envíen a patología porque se pierden los bordes quirúrgicos de la misma. ¿A qué Eh, llamas? Que quede la masa cortada, pero no dividida totalmente en no pedazos. dividida totalmente, que quede Mm, como un libro, porque es que me ha sucedido que mm, mandan fragmentos muy pequeños y se que- pierde como si un quedan libro. eso, Así, exacto. así. Perfecto, perfecto. Y una pregunta, la muestra debe responder una pregunta quirúrgica. ¿Qué sería? Que En tú has este puesto. caso, ¿qué tan agresivo tengo que entrar a retirar el tumor? ¿Sí? Ok, Eso es lo ok, importante. perfecto. Y aquí los grados, los famosos grados, cómo los patólogos en su laboratorio, nosotros como clínicos o como cirujanos, le mandamos, entre comillas, el problema a ustedes y ustedes qué tienen que ver, Doc. En este caso, la graduación del tumor. ¿Y la graduación del tumor de qué va a depender? Uno, la diferenciación. ¿Qué tanto se asemeja la célula original a la célula neoplásica? O sea, ¿qué tanto se me asemeja a un fibroblasto o a un lipoblasto o a una célula mesenquimatosa? Entonces, entre más indiferenciado, la puntuación va a ser 3. Sarcoma indiferenciado, sarcoma desconocido. El recuento mitótico. Entre más cantidad de figuras mitóticas haya en un campo en 10 campos de 10x, de 40x, mayor va a ser la puntuación. Ejemplo, un tumor que tenga más de 20 mitosis, la puntuación va a ser 3. Pues ya llevamos 6 puntos sumando ese cuadro. Y la necrosis, cuando un tumor se necrosa por dentro es porque está creciendo demasiado rápido. Pongámosle que tenga una necrosis mayor al 50%, llevaríamos 2, estaríamos sumando en este caso una puntuación de 8, que si nos vamos a la tablita, la parte de abajo en el Abajo, grado histológico, aquí. mayor a 6 ya es un tumor que se considera de alto grado. Perfecto, clarísimo. Ahí están nuestros colegas que nos están acompañando. Si quieren, ahí le damos la bienvenida también a la doctora Carla Lisbeth, que nos está acompañando en vivo, a Edu, de nuevo, a Cristóbal, a Bruno. Si tienen alguna duda, todo pueden utilizar el chat sin problemas, si esto no ha quedado claro, pero súper claro, Doc. En general, ¿en tu experiencia varía mucho el grado o en general es suerte que tú digas, bueno, el último año me ha tocado todos grados altos o cómo lo ves No, tú? la mayoría de los que yo diagnostico Sí, son grado de bajo o grado grado bajo. 2. Sí, grado bajo, grado intermedio. Ok. Es lo más común que puedo yo encontrar en la Aquí dice práctica Edu, mía de patología. qué buen artículo, la endosialina y el potencial metastásico. Espirocerca lupus, claro, que lo que decía de los Los parásitos parásitos. antes. Sí. Entonces, la mayoría que tú has visto o has graduado es bajo o intermedio. Ok. Sí, señor. Y de las tres, diferenciación, mitosis y necrosis, ¿qué es lo que tú más ves? Quiero decir, la necrosis en general, en la mayoría hay poca, o cómo lo ves. De las tres, ¿cuál es lo que más en la práctica te orientan a decir este es un tumor agresivo? ¿O tienes que juntar los tres? No, yo considero que se deben de juntar los tres porque hay tumores que pueden tener un alto recuento mitótico, pero no hay necrosis. Ajá. Incluso yo le tendría cuidado incluso hasta la misma inflamación. Hay Mm, tumores que tienen focos de inflamación linfocitarias por dentro y tienen recuentos de mitosis muy altos, entonces me dice, este tumor es de los malos. Entonces hay que tener cuidado con eso al momento del diagnóstico. Pero para mí particularmente prima el tema un poco de las mitosis, por de lo la que te digo, mitosis. hay tumores que tienen muchas mitosis, pero no se ven necrosis. Bien. Perfecto. Esto es muy interesante cómo han logrado los tres puntos que coordinadamente te permiten diferenciar. Está muy bueno. Entre inflamación y aquí están los tres grados, ¿no? Con el pronóstico, muy importante. ¿Tú serías tan extremista de decir que el grado es más importante que el tipo? Eh, ¿Cómo lo? para mí el grado prima,
¿Por Ok, qué? Porque yo puedo tener un liposarcoma, un fibrosarcoma, pero si los grados son muy altos es porque el tumor es bastante agresivo y la posibilidad de metástasis es altísima. Entonces, para mí prima el grado más que el tipo de neoplasia. wow. Y aquí están los comportamientos. Sí, entonces los tumores grado uno y grado 2 tienen baja reincidencia o potencial metastásico, en cambio el grado 3 sí tienen un comportamiento más agresivo, la posibilidad de metástasis es mayor y muchas veces requiere un enfoque multimodal al momento de hacer el tratamiento oncológico. Que sería en multimodal combinar distintas estrategias, eh, Cirugía, quimioterapia, quimio, radioterapia, radio, todo. Perfecto. electroquimioterapia. Electroquimio. ¿Y cuándo usar y para qué usar la inmunohistoquímica, Doc? Que esto es algo que, de alguna manera, aclarándolo, para los colegas que no hacen oncología o los tutores que están viendo este video, eh, no es el estándar, sería lo básico que es el estudio de la pieza, sino que es un estudio adicional, ¿no, Ricardo? Sí, el consenso dice en el artículo que la inmunohistoquímica no debe ser una herramienta rutinaria de uso para la clasificación de los sarcomas, que lo importante es tener un patólogo experimentado que los clasifique y que solamente cuando el tumor se salga del contexto de la clasificación histológica se requiera la utilización de herramientas complementarias como las inmunohistoquímicas. Y entre ellas se citan algunas como la vimentina, la S100, la actina de músculo liso, CD34, dependiendo del origen del tumor. Entonces no tiene que ser rutina y en el fondo está induciendo a que el patólogo debería solicitarnos como en el feedback, diciendo necesito un poquito más de información. Lo debería determinar el patólogo. Sí, el patólogo es quien determina el uso de las inmunohistoquímicas acordado con el clínico. Yo por lo general trato de irme por las más sensibles al momento de ciertos tumores para no desgastar económicamente al propietario, porque Por ejemplo, por ¿qué lo le menos harías? dimentina S100 o actina de músculo liso, cuando sospecho de tumores como leiomyosarcomas. CD34, factor 8, cuando estoy de pronto diagnosticando tumores vasculares. Entonces, pues me voy con calma porque yo sé que muchas veces es sensible el uso y el costo del diagnóstico, entonces trato de ser un poco sensible en el uso de esas herramientas de inmunohistoquímica. ¿Y por qué pedirías, aquí dice citoqueratina? Porque muchas veces se puede llegar a confundir con tumores de origen epitelial, Ok. son pobremente diferenciados. Me ha pasado, entonces sí hay que hacer uso de Ah, esa citoqueratina. ¿y que terminó siendo un carcinoma? Sí, Ok. sí, o hay tumores que por lo menos tienen ciertas, por decirlo así, mezclas de lesión inflamatoria, neoplásica, y como que uno lo piensa dos veces y le toca a uno apoyarse con el uso de estos elementos. Una pregunta, ¿y por qué en el panel orientativo no ponen nada para células redondas? Como, Porque tiene que ver muchas veces con la experiencia del patólogo en la utilización o no de ese tipo de herramientas, pero yo le pongo un ejemplo, los sarcomas histiocíticos pueden llegar a caer dentro de esta clasificación de sarcomas de tejidos blandos y hay que utilizar marcadores de células redondas. perfecto. Pregunta, Edu, ¿qué tan caro es este estudio de inmunohistoquímica? Para tener una idea, si tú puedes dar un número de 100, la histopatología normal, ¿cuánto hay que agregar? Yo la histopatología en Colombia la cobro en 95.000 pesos. Eso equivalente en dólares, permítame, no sabría calcularlo acá, busco la calculadora. 95 dividido. Al precio del dólar está valiendo $27 y las inmunohistoquímicas también las cobro en $27. Sería Cada como una. un por Sí, dos. Bien. sí. No sé, Edu, si te ha respondido, pero es como serían pedir dos estudios. Si es. Puede variar dependiendo de la cantidad de marcadores que uno Mm, pida, porque cada marcador lo cobro en $27 más o menos. bien.
Perfecto. Y aquí está la estadificación. Esto nos puedes hacer, esto es bien importante. ¿Qué diferencia entre el grado que lo hemos visto recién, que es grado uno, 2, 3, y el estadio? El estadio tiene que ver con la presentación clínica del tumor en el animal. En cambio, el grado tiene que ver con el grado histológico. Son dos cosas diferentes en este caso. Entonces, para la estadificación TMN abarca lo que es el tamaño del tumor, si hay compromiso del linfonódulo regional o si hay metástasis a distancia. Entonces vamos a tomar un ejemplo. T1 son tumores de menos de 3 centímetros de dimensión. Si llega a presentar metástasis a linfonódulo regional, colocaríamos N1 y si está presentando metástasis a distancia, colocaríamos M2. Y esto tiene que estar acompañado con la parte de abajo, que es el grado histológico, Esto para la sería clase. una gran diferencia con otros tumores, ¿no? Que normalmente es el TNM solo, ¿no? Sí, señor. Aquí es TNMG, podríamos decir, ¿no? Sí. No puede ser evaluado. ¿Cuándo no puede ser evaluado, Doc? El Muchas gra- veces cuando en este caso los criterios de evaluación histológica no son suficientes. Un ejemplo puede ser por lo menos tumores que están muy necrosados e inflamados. Ok, ok. Ahí que tú puedes decir que es un, no sé, un sarcoma, un liposarcoma, pero no puedes decir el grado, o ni Yo siquiera por lo general tampoco. lo dejo como un sarcoma indiferenciado. Ah, ok, Eh, no, no se puede saber el sí. perfecto. Y aquí están los distintos estadios, que esto es clínico, que es la unión del T, N, M y el Y G. el grado histológico. Qué interesante. Entonces, Aquí hay un error, perdón, aquí se nos pasó, pusimos 4 4, es 5. Aquí tenemos el estadio uno a la izquierda, ¿no? Estadio 2, sí, estadio 3, estadio 4, estadio 5. es Agregamos. 4-4. Ah, doble 4. Sí, Bien. doble 4 porque es que están diferenciados si hay metástasis del linfonódulo o no. N1, N0. Ah, perfecto. Entonces, Sí, no a está ver, bien. expliquémoslo todo. Entonces, vayámonos despacio. Por lo menos Ujú. cualquier Aquí, T. sí. Cualquier T hace referencia a cualquier tamaño para el estadio 4, pero hay evidencias de metástasis al linfonódulo, pero no hay metástasis a distancia. Y se puede categorizar cualquier tumor que histopatológicamente me lo hayan clasificado con cualquier grado, pero ya hay Ok, evidencia de metástasis al linfonódulo. ok, aquí. La clave sería entonces linfonodo metastásico 4, directo. No me Sí, importa si mide 1 centímetro o 20, tiene el sí, ganglio. Pero aquí no ponen 4A ni 4B, 4 ponen directamente. 4 lo colocan. Pero Mira, entonces la diferencia va es en metástasis al linfonódulo o no. bien, perfecto. Y en cambio, en los otros, del uno al 3, hacia, a grandes rasgos, ¿qué podríamos decir? Tiene que Eh, ver más que todo con el tamaño y el grado histológico. Más no hay tamaño y grado aquí histológico. y grado. Aquí vemos grado uno, 2 o 3. Perfecto. Parece muy, así a golpe de vista, parece siguiendo mucho el grado, ¿no? Sí, Pum, el pum, grado pum. histológico. Sin compromiso de linfonódulos o metástasis a distancia. Perfecto. Es interesante los tamaños que marcan, ¿no? De 3 a 7, menos de 12 centímetros, más de 13 centímetros. Es bastante grande, ¿no? El T. Perfecto. Y bueno, esto es algo que está incorporándose muchísimo, ¿no? Las imágenes, ¿no? Para planificar de todo. Es algo que en los últimos años ha avanzado mucho, ¿no, Ricardo? Sí, señor. Entonces, la tomografía, al igual que la resonancia, son elementos diagnósticos que me permiten planificar de forma adecuada mi cirugía. ¿Qué tan agresivo puedo ser yo con la remoción quirúrgica del tumor? ¿Qué tejido se está comprometiendo y hasta dónde puedo estar exponiendo la vida del animal al momento de retirar una masa? Es un mapa como para ir viendo dónde el cirujano va. Una pregunta que hace Eduardo dice, si está muy necrosado ese sarcoma, ¿no necesariamente sería por malignidad o sí? No, la necrosis puede estar asociada no solamente por malignidad, sino puede estar asociada muchas veces por infartación de la masa por un trombo que se presentó, o puede estar asociada por la ulceración de la masa. Hay masas que se contaminan con bacterias
y la necrosis ya es una necrosis de licuefacción por infiltrado de polimorfonucleares y las mismas bacterias que entran. La masa puede ser una masa grado 1 histológicamente, pero cuando ya tienen bacterias, pues se ve necrosis asociada a la inflamación supurativa, en ese caso. Muy interesante. Y dentro de de aquí estas imágenes, radiografías de tórax, tomografía, resonancia, pregunta también Eduardo si los ultrasonidos, las ecografías son de pobre ayuda. ¿Cómo lo No, yo ves? no subestimo ninguna herramienta diagnóstica, las categorizo de acuerdo a la condición económica del propietario. Si a mí una ecografía me sirve para llegar a hacer un abordaje que la masa está delimitada o no, pues yo la utilizo. Si no tengo tomógrafo, pero si tengo un equipo rayos X, pues voy escalando. Si tengo resonancia, tomógrafo y me sirve, pues lo utilizo. Pero si por lo menos tengo una masa en el sistema nervioso central que compromete la bóveda craneana, pues me iría en este caso una resonancia magnética, que es la herramienta más adecuada, de acuerdo a lo que he aprendido en la certificación. Sí, eso se me quedó. La resonancia es para cosas muy finas Perfecto, en este caso. perfecto. Y estos serían los márgenes, esto sería como una guía para los cirujanos, ¿no? Sí, señor. Entonces Márgenes por grado. Mira qué interesante. hice mi citología, hice mi histopatología por resección y en este caso voy a tener en cuenta mi planificación quirúrgica. Entonces, tumores de menos de 3 centímetros, el margen lateral 2 centímetros y plano facial, en este caso un solo plano facial. Para el grado 2 3 centímetros y un plano facial profundo. Y el grado 3 5 centímetros y dos planos faciales profundos. ¿Qué quiere decir los planos? Wow. Hasta donde me Sí, encuentro la fascia o hasta sí. donde encuentro la segunda fascia, como puede ser retirar una capa de músculos o dos capas de músculos Directo, para poder. directo el músculo en los dos Sí. planos. Wow. Muy, muy interesante como orientación. Y aquí viene el tipo de cirugía. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que hay diferentes tipos de cirugía, resección en bloque, que en este caso reúne todos los planos quirúrgicos como la piel, el tejido subcutáneo, la fascia, el tejido muscular necesario que se requiera retirar. Debo tener en cuenta que antes de retirar cualquier masa debo planear cómo van a quedar mis colgajos para que pronto el momento de la cirugía no vaya a tener ya inconvenientes con el cierre. De igual forma está tener en cuenta que no obstante que un tumor pueda tener un aspecto encapsulado, esto puede ser traicionero como lo vimos al comienzo de la presentación, y para el caso de sarcomas que comprometan masas musculares es necesario hacer una remoción quirúrgica compartimentada que consiste en retirar las masas musculares, retirándolas desde su origen, desde su inserción, o sea, sale el paquete muscular completo y esto me va a garantizar de una forma adecuada que la cirugía va a tener un éxito. Me hace yo acordar, una vez en un libro de medicina humana había una foto ultra de microscopio electrónico de esa supuesta pseudocápsula en un sarcoma y era muy, muy interesante porque estaba la cápsula, ¿no? Y salían las células como si fuese una ventana. Salían. Es decir, nunca me voy a olvidar esa imagen supuestamente la cápsula que uno se le imagina como absolutamente impermeable, ¿no? No, tenía un Sí, montón señor. de poritos y eran solamente como la cápsula eran como si fuesen lana, ovillos de lana, como hilos, ¿no? Y las células pasaban como si nada. En el caso de que nosotros queremos ampliar los márgenes o en profundidad porque tenemos estructuras, no sé, un cuello que es difícil muchas veces, la radioterapia sería útil, ¿no, Doc? Sí, la radioterapia es una herramienta complementaria, tanto ayudante como curativa. O sea, yo la puedo utilizar antes de la cirugía y después de la cirugía. ¿Cuándo utilizarla después de la cirugía? Cuando los bordes me quedaron contaminados o cuando el abordaje quirúrgico no fue lo suficientemente suficiente por la localización anatómica, por la ubicación de la neoplasia. Es importante entrar a hacer radioterapia en este caso.
Y muchas veces, pues la radioterapia está indicada también en condiciones paliativas cuando ya el tumor se ha diseminado por diferentes partes del cuerpo y Ujú. la posibilidad de cura ya es limitada, pero sí le voy a dar calidad de vida al animal. Perfecto. Es decir, tú en vez de hacer una cirugía heroica, cuando ya tienes un estadio, como habíamos dicho, 4, no sé, un 4 con metástasis, tú le puedes hacer radioterapia en el tumor como paliativo. Perfecto. Carla pregunta, claro, pregunta, ¿qué tan común es la dehiscencia de puntos, por ejemplo, en el escroto? Justo lo que están comentando de la radioterapia. Perfecto, se respondió. Muy bien. Y la electroquimioterapia, Doc, que sería también un tratamiento complemento, ¿no? Bueno, lo recomiendan y lo indican para tumores pequeños, menores a 3 centímetros. Muy No es una, importante. no Tamaño, es una, entonces, menor de 3 centímetros. sí, menores de 3 centímetros. Ok. Pues se pueden utilizar fármacos como la bleomicina, cisplatino. Hay que tener en cuenta pues que la electroquimioterapia es una herramienta que contribuye al tratamiento, pero no es la herramienta definitiva. O sea, esto no va a sustituir nunca la cirugía, que es algo importante tener en cuenta. Bien. Han logrado decidir en el consenso en qué tamaño, ¿no? Es importante. ¿Y las quimios, Doc, tanto sea estándar o metronómica? Bueno, la quimioterapia está indicada para aquellos tumores que ya son grado 3, en donde ya hay evidencia clara de una metástasis o de compromiso a distancia. Es importante tener en cuenta que puedo reducir la carga tumoral, muchas veces no la va a controlar 100%, pero sí es una herramienta que me ayuda al manejo del tumor. Dentro de los fármacos más utilizados está la doxorubicina, en combinación con otros medicamentos como la ciclofosfamida, pero hay que tener en cuenta pues el riesgo de que se presente cistitis hemorrágica cuando se utiliza este tipo de medicamentos. Y dentro de la terapia metronómica pues está el uso de antiinflamatorios que va a regular el crecimiento vascular y va a limitar el crecimiento de la neoplasia porque pues si no formo vasos sanguíneos que me nutran, en este caso el tumor, pues muy posiblemente el crecimiento va a ser un poco retardado. Las dos terapias lo que van a servir en gran mayoría de los casos es a darle una calidad de vida al animal y a postergar un poco más la vida del animal, pero no muchas veces no me lo van a curar 100%. Bien. Y la inmunoterapia y terapias emergentes, lo Dentro nuevito. dentro de las herramientas emergentes está la inmunoterapia, pero hace falta avanzar, ya que los tumores muchas veces no expresan por dentro células inflamatorias o no se encuentran células inflamatorias, pero el artículo resalta que hay que tratar de categorizar el ambiente inmune del tumor, que no está muy bien definido. Se están utilizando eh, cloronato liposomal, que este ayuda a reducir la carga de macrófagos asociados a tumores de tipo sarcomatoso y también disminuye la concentración de interleuquinas. Particularmente me parece que era la interleuquina 8, pero falta aún más estudios para poder validar la eficacia de este tipo de tratamientos en el tratamiento de sarcomas. Y fíjate que Y dice ahí también, el blanco de las TKI, ¿no? Del lactoceranib sí, y amigos. A ver. En este caso, lo que se busca es controlar el crecimiento tumoral, ya que ayuda a inhibir receptores del factor de crecimiento plaquetario y factor de crecimiento derivado de los fibroblastos. Entonces, utilizando tozorakimab, que es un inhibidor de la tirosina quinasa, muy posiblemente voy a regular el crecimiento del tumor. Pregunta, Eduardo, ¿cómo funciona el liposomal sobre los macrófagos? No sé si amplía el... Induce apoptosis, induce la muerte celular de esas células, induce la muerte Perfecto, celular. perfecto. Y los factores pronósticos principales, aquí agrupados en cinco puntos, Doc. Bueno, entonces dentro de los factores pronósticos que me van a decir cuánto va a vivir el animal o a qué tiempo muy posiblemente va a haber la reciba, está el grado histológico, que ya la mencionamos, que tiene que ver con la diferenciación de las células, la mitosis y la necrosis.
Está también el conteo mitótico. Se ha encontrado que tumores que tengan recuentos por encima de 20 tienen 5 veces mayor posibilidad de que se presente metástasis respecto a los que los tengan bajo. Aquí Pero un está umbral, 5, habría que modificar de 5 por 20. no, Umbral. esa está Ah, bien, mío. Nos debe llamar la atención tumores que tengan 5 mitosis arriba, ¿sí? ok. Llama la Pero atención. sí, revisando en el artículo, habían tumores que presentaban 20 figuras mitóticas más, o sea, un recuento de 20 figuras mitóticas, presentaban 5 veces mayor riesgo de metástasis. O sea, entre más mitosis, mayor riesgo de metástasis vamos a tener. Pero el punto de corte para decir de que esto es malo, de que hay que tenerle cuidado, son 5 figuras mitóticas. Perfecto. Los márgenes, el tamaño, fíjate, más que nada por si nos deja o no hacer una cirugía, ¿no? Sí, hay tumores que son demasiado grandes, que muchas veces es más recomendable, por lo menos si es en una extremidad, realizar una amputación que intentar hacer un procedimiento quirúrgico de resección amplia del tumor. Bien. Y la metástasis al linfonodo o a tejidos indica enfermedad Entonces, avanzada. Ujú. sí, entonces esto ya aplica para enfermedad avanzada. Hay que tener en cuenta que no toda masa que se encuentre en un perro de tipo sarcomatoso requiere la extirpación del linfonódulo. Solamente se recomienda, según el consenso, cuando el linfonódulo esté agrandado, en este caso. ¿Agrandado macro o por una imagen? Pero Macro, macro, tiene que estar sí, agrandado. Ok. sí, pero de lo contrario, en comparación con otras masas, Mm, no se recomienda extirpar los linfonódulos por extirparlos, sino ok. deben de estar aumentados de tamaño, bien sea por palpación o por imágenes. Un punto importante. Y este sería como un algoritmo del consenso de Brasil, ¿no? Para el clínico. ¿Qué Sí, hacer? entonces en este caso se debe medir para estratificarlo, fotografiarlo, palparlo, definir cuáles son sus grados de profundidad que presenta y registrar el crecimiento. Ayudarse con la citología, igual que en este caso la biopsia incisional, que ya lo mencionamos, es importante para la planeación quirúrgica posterior. Y de igual forma, planear una cirugía teniendo en cuenta el uso de herramientas diagnósticas como la resonancia, eh, que nos permite orientar aún más. Dentro del planeamiento quirúrgico, pensar en el uso de la radioterapia o la electroquimioterapia, ya que son terapias complementarias al planeamiento quirúrgico en este caso. Y para el seguimiento, pues hacer seguimiento de control local para saber si la masa volvió a crecer o no, si hay compromiso de linfonódulos, y de igual forma tomar imágenes de cavidades, tórax principalmente, ¿Hay alguna dependiendo. recomendación de frecuencia en el seguimiento, más o menos, o no, en el consenso? Doctor, se me escapa, la verdad se me No, escapa, no, pero no no, pasa nada. creo No, que no. no. Lo habíamos visto también en sarcoma, pero de hueso, más o menos 3 meses, cada 3 meses, más o menos. Eh, y aquí tiene el reporte, Doc. Es decir, ¿qué nos tiene que venir, ¿no? ¿Qué nos tiene la información que nosotros tenemos que mandar o las que tiene que volver del patólogo, Doc? La que tiene que volver del patólogo, o sea, Ok. todo resultado de patología tiene que tener estos elementos. Uno, el diagnóstico morfológico, liposarcoma, fibrosarcoma, mixosarcoma, lo que define el patólogo. El grado histológico, teniendo en cuenta pues el recuento mitótico, la necrosis y la diferenciación del tumor. Los márgenes, que tienen que ver si son estrechos, si están comprometidos, cuántos planos faciales tomó y si hay invasión de vasos sanguíneos, linfáticos, de vainas nerviosas o compromiso de otros tejidos como puede llegar a ser hueso incluso. Y un comentario, ese comentario por lo general yo les coloco a los colegas, se requiere uso de herramientas complementarias como la inmunohistoquímica, se requiere monitoreo de linfonódulos regionales cuando hay evidencia ya de metástasis o de compromiso de vasos linfáticos o sanguíneos o monitoreo de órganos internos ante la evidencia de posible metástasis. Una pregunta, Ricardo, de lo que tú hacías antes como reporte a lo que has visto en el consenso, ¿has visto algo nuevo, algo que tú vayas a modificar, a incluir o a descartar? Me gusta estar como a la moda, doctor,
Y la tablita de la clasificación histológica ya la llevo hace más de dos Ya años, la- Perfecto, ya estaba. Ok, porque esa es perfecto, una tabla tomada de Denis, un autor que se llama Denis, si no estoy mal. Entonces, esa tabla yo la sigo, la mantengo. Pero pues perfecto. hoy en día que me estoy dedicando a la clínica oncológica, dentro de los conceptos nuevos, es pues la clasificación clínica que no la conocí. Bien, excelente. Es decir, lo pondrías en tus comentarios. Sí, Bien, le agregarías esa parte. Perfecto. Y los síndromes paraneoplásicos que uno no tiene presente en un sarcoma, ¿no? sí, pues son poco frecuentes observados, pero de igual forma se pueden presentar y todo va a depender del tipo de tumor, ¿sí? Entonces se puede llegar a presentar muchas veces anemias, que por lo general pueden ser anemias normocíticas, normocrómicas, pueden también de ser de tipo inmune o microangiopático cuando los tumores son vascularizados como los hemangiosarcomas, en donde hay ruptura de los vasos, de los eritrocitos frecuentemente, entonces se va a ir presentando una anemia crónica con el tiempo. Y por lo general son anemias no regenerativas y son leves, no son muy marcadas. Hay elementos de ciertos tumores como son el factor, se me da el nombre, factor de crecimiento fibroelástico 23, que a nivel renal Wow, genera pérdida de interesante. fósforo y altera el metabolismo de la vitamina D. Entonces pensaría Mm, uno que este tipo de tumor no tiene ningún efecto, pero cuando exacto. encontremos de pronto perros con estados de hipofosfatemia, debemos pensar de que pronto puede ser un efecto del tumor. El mismo, la misma necrosis del tumor puede desencadenar factores proinflamatorios que se pueden generar síndromes planeoplásicos asociados a eso, como fiebre. Una fiebre inexplicable puede estar asociada a una necrosis de un tumor. Bien, interesante, factor FF. Mensajes finales para la práctica. Importante el uso de la Ujú. nomenclatura, tumor, neoplasia o sarcoma, que eso es importante dejarlo preciso al momento de utilizarla. El diagnóstico, el gol estándar siempre va a ser la histopatología, aunque hoy en día, aún yo creo que en unos 20 o 30 años la histopatología va a quedar en un segundo plano, porque la proteómica y la genómica están subclasificando y reclasificando los tumores hoy en día. Entonces la patología ya no va a volver a ser el gol estándar, sino las herramientas moleculares van a ser lo mandatorio más adelante. El grado histológico, como lo vimos en la presentación, es clave y lo mismo que la valoración de esos márgenes a través de la histopatología. El tratamiento debe ser un tratamiento integral, no puedo ser, entre comillas, facilista en el tratamiento. El solo acto quirúrgico muchas veces no le va a permitir tener una buena sobrevida al animal. Hay que hacer uso de herramientas como la quimioterapia, la radioterapia, la electroquimioterapia, que son herramientas que me ayudan a controlar mejor el tumor y la posibilidad de que el animal viva más tiempo va a ser mayor. Igual forma, tener en cuenta que como conclusión de este artículo es que es necesario profundizar aún más. No obstante a que ellos se sentaron 2 días a revisar el tema, es necesario trabajar en la subclasificación de los tumores, trabajar en terapias alternativas de quimioterapia para el tratamiento de este tipo de tumores y lo mismo que la inmunoterapia, que son campos literalmente vírgenes y que se deben de explorar para este caso. Súper, súper, súper. Felicitaciones, Ricardo. Has resumido un trabajo súper amplio, es un consenso. Han sido 2 días, 2 días de trabajo de los colegas, jornadas enteras, y los has resumido en casi una hora. Felicitaciones y con un poco de molestia en la garganta, que te agradecemos mucho del esfuerzo. No, doctor, para mí es un gusto y poder contribuir con esto para mí es un gran logro. Muchísimas gracias, colegas. Gracias a los que nos han apoyado en vivo, gracias a los que lo ven. Y es muy importante aquí es la última parte que es agradecer, poner el like, que, que supuestamente el algoritmo promociona y hace que colegas que estén buscando información sobre sarcomas o gente lo vea mejor. También los comentarios que son libres y están abiertos. Y lo más importante, compartir este video con otros colegas, oncólogo, no oncólogo, y los tutores que tienen un paciente con
con esta situación. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima grabación. Gracias, Ricardo. Que estés muy bien. Doctor, muchísimas gracias a todos y a Clator por esta excelente oportunidad. Gracias, gracias. Abrazo. Saludos a todos, colegas.